Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Cáncer, el día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, ¿vale, cariño? Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número personal ni entrego lo que es número personal. Muchísimo cuidado. Cáncer, gracias de corazón por tu apoyo. No me decepcionan, cariño. Siempre punteros, siempre punteros. Muchísimas gracias. De cáncer a cáncer, ¿vale? Richard, soy puntero porque nos has dicho que somos Candies. Eres Candy, cariño, porque te ilusiona muy rápido. Pero da igual. Aquí está este loco, aquí está tu colega, aquí está tu brother, ¿vale? ¿Para qué? Para que te ayude a evolucionar. Vamos a ver, ¿qué nos dicen las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe? Muy bien. Ay, mi querido cáncer, cáncer, casi digo candy, candy. Cáncer, ¿sabes qué estoy viendo? Te noto en plan ilusionado, ilusionada, ¿vale? Siento que de repente me dice Richard, no pensé que iba a llegar un nuevo amor o no pensaste que ibas a conocer a alguien o simplemente empezar un proyecto o un negocio. Pero veo que en tu vida hay ilusión, hay mucha ilusión, cariño. Veo que también muchos de vosotros de repente tienen que hacer una prueba. Puede ser una prueba que esté relacionada con la parte de proyectos de la economía o una prueba médica también, ¿vale? No suelo hablar de salud, pero me dicen también un examen o una prueba médica. Este examen o estas pruebas que tú vas a hacer te va a llevar a qué? A que tú estés más unido o más unida a una persona. Siento que tu entorno te va a apoyar. Siento que tu entorno va a estar contigo en estos momentos importantes de decisiones, ¿vale? También lo que puedo ver, cariño, yo siento que o tú vas a dar cara a una situación o tú de repente te vas a aventurar a algo nuevo. Siento que también tú vas a tener un encuentro o estás teniendo un encuentro, algo que esté relacionado a lo que es en la parte sexual, cariño. ¿No será que te gusta a alguien o no será que estás conociendo a alguien, me dice Richard? Esta sensación que tengo ahora jamás lo he tenido, Richard. Es una nueva sensación. No sé por qué siento cáncer, no sé, ¿vale? Hazme caso, no. No sé por qué siento, o es una persona nueva, o tú estás saliendo con una persona que puede ser menor que tu cáncer, ¿vale? Y esto te da como un poco de ternura, porque tú tienes tu corazoncito, cariño, ¿vale? Así como también te digo que cuando te va lo pasional, te va lo pasional. Eres así, de extremo a extremo, de extremo a extremo. Pero noto como que te noto un poco ilusionado, ilusionada. Alguien te está haciendo el corazoncito, ploc, 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 ploc. Cuidado con la taquicardia, ¿vale? Cuidado. Siento una ilusión para ti. Pero también siento que es una semana muy importante o simplemente se aproxima unos días muy importantes en la cual tú vas a descubrir quién vale la pena, quién no vale la pena, porque vas a estar en un tiempo de pruebas, de exámenes, de procesos. Puede ser lo que es en la parte material como en la parte de la salud, pero en base a esto tú vas a descubrir quién vale la pena, quién no, cariño, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Tengo mazo nuevo, cáncer, cariño. Es una seguidora, me lo regaló, ¿vale? El tarot urbano. El tarot urbano es un cáncer nuevo. Alguien de Géminis, cariño. A ver, cáncer, ¿cuándo te animas a regalarme algo? Muy bien, a Richard pides mucho. Me hace falta un mueble, un sofá, un mueble de esto. Lo tengo viejo, está roto y todo. Te soy sincero, te lo juro. No se ve aquí, es pequeño, es negro, ¿vale? Lo encontré una vez en la calle, te soy sincero. Sí, sí, yo soy reciclador también por el mundo, ¿vale? Un día estaba caminando por la calle de Barcelona en plan inocente y vi este mueble y dije, uy, está enterito. En ese entonces estaba enterito, ¿vale? Entonces agarré, lo chapé, lo puse en mi cabeza y me vine hasta casa. Y aquí lo tengo, cariño. Es parte del canal, pero me hace falta uno nuevo. A ver, alguien que me lo regale. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos dice en el tarot urbano para vosotros, cariño? Se me cayó ya dos cartas. Uy, por Dios, qué carta tan agradable.
Qué carta tan agradable, que nos hablan de tu niño interior. Es muy curioso, porque esta carta representa, es como si te estuviera representando a ti, cariño, al 100%. La carta de la luna y la carta del sol. A mí me dice, yo lo que estoy viendo aquí, o tú estás lidiando con alguien que puede ser del signo Leo, o con una persona que es menor. Siento que también como que tu instinto maternal o paternal empieza a despertar. Luego de tanta oscuridad en tu mundo, como que la luz empieza a brillar, como que las buenas energías quieren atravesar o quieren disipar esa oscuridad. Yo lo que veo aquí, muy pronto va a haber claridad en tu vida, o muy pronto vosotros van a encontrar esa chispilla o esa luz que hace falta ¿para qué? Para que evoluciones, para que avances, para que crezcas, ¿vale? Tenemos aquí también la carta, opresión, me dice. Siento que a lo mejor me dice Richard, opresión nos hablan de una energía en la cual tú quieres soltar algo, en la cual de repente me dice Richard, mi mundo no termina de cambiar, todo es muy oscuro en mi mundo, quizás de repente por el recuerdo de alguien, porque la carta del sol también nos hablan de recuerdo, por una persona con la cual tú no has tenido una aventura de una noche loca, ¿vale? Quizás de repente has tenido con otras personas, pero no con esta persona en concreto. A veces te gustaría hacer cambios, me dice. A veces te gustaría soltar, pero tienes una carga. Si tú te das cuenta, la carta de la luna es tu signo, ¿vale? Y la carta de opresión. Tienes como una tristeza, como un dolor, como un recuerdo. ¿Por qué te digo un recuerdo? Porque sale la carta del sol, cariño. Una carta muy preciosa, pero juntas con las otras cartas nos hablan de recuerdos. Tienes un recuerdo. Este recuerdo te lleva ¿a qué? A que tú tengas que hacer cambios. ¿Para qué? Para que te pueda llegar la fortuna, para que te pueda llegar ese gran amor, cariño. Porque cierras con la carta de la estrella. Aquí está la torre, ¿vale? Richard, no parece una torre, es una torre, cariño, ¿vale? Si tú te das cuenta, pero nos hablan de una inundación que nos está rodeado de agua y de agua de los sentimientos. Entonces me dice, el cambio que tú tienes que hacer o esa opresión que tú tienes, ese dolor que tú tienes, está vinculado con los sentimientos. Es una torre y tú ves aquí sale la mano de la Estatua de la Libertad. ¿Ves? Entonces tienes que hacer cambio, tienes que liberarte, porque siento que hay una persona nueva para ti, un nuevo comienzo para ti, una ilusión. O tú estás ilusionado, ilusionada ya, y solamente hace falta de repente que sueltes una situación que te está oprimiendo, ¿vale? Mira, cariño, yo te quiero ver feliz, Cáncer, yo te quiero ver feliz, ¿vale? Muy bien. Uy, por Dios, yo lo que estoy viendo aquí también, que hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, aquí entre nos, ¿vale? Aquí entre Candis, porque yo también soy Candy, soy Cáncer, aquí entre nos. La otra vez, Richard, en una reunión, en una fiesta, conocí a una persona. Y con esta persona, uy, por Dios, otra vez apareció el sentimiento Candy. Por Dios, Cáncer, cambia ya, cambia ya. Con esta persona me sentí como muy protegido, muy protegida. Siento que hay un futuro entre nosotros dos. ¿Tú has conocido a alguien, cariño, a alguien que es muy diferente al tipo de perfil que tú quieres, ¿vale? Porque nos hablan de ilusiones. O has tenido una aventura. Has tenido una aventura. Si tú has tenido una aventura, ¿vale? Y tú no has tomado precauciones, cariño, no vaya a ser que de aquí a 9 meses veas a este niño o a esta niña, ¿vale? Te lo digo así, te lo digo sinceramente. ¿Por qué te digo? Porque me vuelve a salir, luego de una diversión, te veo ahí alimentando a una criatura, ¿vale? Por eso te digo, si tú has conocido a alguien en una fiesta o esto puede pasar, ¿vale, cariño? Si no estás preparado o preparada para ser madre o padre, yo te recomiendo que te cuides, porque muchos de vosotros, 9 meses, ¿vale? Chica, chica embarazada, chica, chica, ¿se escucha esa música? Chica, vas a estar así, vas a estar así. Pero si tú me dices, Richard, ¿tú crees? Porque yo no puedo tener hijos. Puede ser el caso, cariño. Cariño, para los designios de Dios, nada es imposible. No vaya a ser que te des una sorpresa. Richard, yo me he operado, me he ligado las trompas, me he hecho la vasectomía, que puede pasar, ¿vale? Cariño, yo conozco la historia de una mujer, ¿vale? En mi pueblo, que se hizo la ligadura de trompas, cariño, ¿vale? Y pues mira, la mujer quedó embarazada, luego de 6 meses quedó embarazada.
con la ligadura de trompa, cariño, con la ligadura de trompa. ¿Qué lo dijeron? Pues que por ahí había un óvulo que estaba escondido, estaba por ahí escondido un óvulo, yo no sé cómo duró tanto tiempo, y pues quedó embarazada, cariño, quedó embarazada, te lo digo así. Entonces, para los designios de Dios, nada es imposible. Pero también nos están hablando de que tú vas a conocer a una persona, una nueva energía, un nuevo amor, si tú quieres, pero tienes que hacer cambios. Un nuevo amor que te va a dar esa estabilidad, esa tranquilidad que tú estás buscando, ¿vale? Muy bien, hoy por Dios, Cáncer, ya te veo, Richard. Voy a ir a comprar la cunita ya. Voy a comprar roponcito para el niño. Ay, Cáncer, por favor, no te apresures tanto. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Me sale, sí. Es que, cariño, no sé por qué te veo que hay un grupo de ustedes también que a lo mejor tiene como una añoranza, como un recuerdo, especialmente para el grupo de personas que a lo mejor has hecho un cambio de vida. Veo un cambio de vida que vas a hacer o veo que tú has hecho un cambio de vida radical, ¿vale? Típico de Cáncer, te soy sincero, ¿vale? Cáncer es así. Pero siempre, a veces cuando estás caminando, cuando estás recorriendo tus calles o en cualquier momento de tu vida, te viene el recuerdo de lo que tú viviste en ese momento o de lo que tú eras en ese momento. Porque yo veo que tú has hecho un cambio. Hay un grupo de ustedes que ya ha hecho un cambio. Hay un grupo de ustedes que se ha desligado de algo o de alguien, ¿vale? Pero siempre está lo que es el recuerdo. Siempre como que miras tu evolución. Siempre retrocedes para atrás. Mira, siempre retrocedes para atrás, ¿vale, cariño? Pero esta evolución yo creo que ha sido para bien. Porque creo que estabas como un poco encasillado, un poco encasillada. A lo mejor yo qué sé, te pasa como me pasó a mí. Yo vengo de un pueblo, cariño. Y mira, di un salto a una ciudad cosmopolita como Barcelona. Por Dios, vaya cambio la mía. Es esto. Vamos a continuar. La carta del juicio me está saliendo aquí. Vale. A mí lo que me está diciendo también es una lectura horóscopo general. Si muchos de vosotros en estos momentos están en un trámite legal, en un conflicto legal relacionado con el trabajo, relacionado con el proyecto, relacionado con la economía, puede ser con tu pareja también, tenlo por seguro, cariño, que tú vas a sonreír en esta ocasión. Las cosas salen a tu favor, ¿vale, Cáncer? Las cosas salen a tu favor. Y veo que vas a estar en un proceso de meditación, de relajación. Ya era hora, cariño, mi Candy, ya era hora, cariño, ya era hora. Muchos de vosotros estaban teniendo problemas legales muy fuertes o están teniendo problemas legales muy fuertes, pero viene tu tranquilidad, como tiene que ser, como tiene que ser. Hay un grupo de ustedes que también me están diciendo las energías, es necesario que Cáncer se tome unas vacaciones, es necesario que Cáncer desconecte, al menos por una semana, ¿vale? O un par de días o algo. Vamos a ver qué más me dice. A ver, me encantan estas cartas. Tienes que ser prudente en algunas cosas. Sé un poco prudente en algunas cosas. Puede ser de repente en los impulsos. O quizás me dice Richard, ¿cuándo se comunica? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo me habla? ¿Por qué no me dice nada? Sé prudente, sé calmado, sé calmada. Sé prudente también en tus negocios, en tus proyectos, en tu trabajo. Porque no vaya a ser que existan personas por ahí que están a la expectativa, están al oro, ¿vale? Están observando, están viendo el momento oportuno quizás para sacar las garras, ¿vale? Sé prudente en tus cosas, ¿sí? Sé prudente en tus cosas, cariño, sí, porque puede ser que a lo mejor tengas puede ser que si tú no te cuidas, si tú no eres prudente, puede ser que tengas una semanita un poco mala, ¿vale? Un poco chunga. Entonces, guerra avisada no mata gente, cariño. Guerra avisada no mata gente. Pero luego viene tu oportunidad. Simplemente que me dice que si tú no estás observador, observadora, puede ser que te sientas un poco aislado o aislada, ¿vale, cariño? Este es el consejo. Pero luego las oportunidades llegan para ti. Llegan para ti. Muy bien, vamos a continuar. Es muy importante todo el mensaje que te doy, cariño. No todo tiene que ser de tu ex, Candy. Vamos a ver. A ver qué nos dicen. Signos. A ver, cariño, signos. Me sale un Leo, me sale un Aries, me sale lo que es un Libra. Perdón. Qué raro. Hoy 2 veces Libra. Qué raro que no salga Libra. 2 veces, cariño. Lo siento, ¿vale? Siempre pasa igual. Me sale otra vez un Tauro. No, el otro fue Aries. Uno más. Y un Géminis.
Vale, cariño, te enseño las cartitas. Te voy a dar iniciales, ¿vale? Te voy a dar iniciales. Todavía no acaba la lectura, cariño. Tengo que darte mucha información, aunque me atore. A ver. Iniciales. Cáncer, cariño. Te veo ilusionado, ilusionada, pero tienes que hacer cambio. Sé muy cauteloso en tus proyectos, en tus cosas, en tu vida, porque hay personas que están al loro, queriendo hacer daño. La letra Y, la letra O, la letra I. Muchos de vosotros están bloqueaditos y bloqueaditas, pero va a dar señales. La letra S y la letra L. Muy bien, no se ve, ¿no? Sí, la letra L. Ya está. Vamos a continuar. Voy a cambiar de mazo. A ver. ¿Qué me dice el tarot arcano? A ver, mi querido Cáncer. ¿Qué me dice el tarot arcano para vosotros? Me sale la carta del 9 de copas. Hoy, mi querido Cáncer, por Dios, ¿tú en qué andas, cariño? Me lo tienes que decir, ¿vale? Yo veo que tú estás en una energía o estás en un momento en la cual estás de picaflor, cariño. Estás con Susana, estás con Roberto, con Carlos, con María, con Ana, con Felipe. Yo qué sé, con todo el mundo, cariño. Estás como Richard, te quieres dar 3 vueltas al mundo. Es esto, cariño. Te lo quieres comer todo. Es así. Pero tienes que hacer un balance ya. Tienes que tomar una decisión. Si tú estás lo que es en un triángulo amoroso o en un cuarteto o en un quinteto, tienes que hacer lo que es un balance. ¿Por qué te digo? Ve lo que te dije al principio de la lectura. Tienes que ser cauteloso, cautelosa, porque hay una persona que está viendo tus movimientos. Hay una persona que no vaya a hacer que te ponga al descubierto. Mira, alguien está observando. Está viendo tus pasos, cariño. Por eso te digo, el tarot no tiene que ser todo de tu ex, ¿vale? Y está viendo tus pasos. No vaya a ser Cáncer, no vaya a ser que tú estás en una relación extramatrimonial y tu pareja te está observando. Me quedo sin voz, por Dios, es la garganta. No voy a cortar la conexión, ni loco. Un poquito de agua. Es que es el clima. Aquí el clima es horroroso, sincero. Muy bien. No vaya a ser que sea la persona de tu interés, cariño, ¿vale? No vaya a ser. Por eso nos dicen, tienes que estar precavido. Ya está. Se mejoró mi garganta, ya está. Muy bien. Veo que también de repente, cariño, muchos de vosotros, la ilusión que me salió al principio es la ilusión de ellos o de ellas. Hay una persona, Cáncer, que te observa mucho. Hay una persona que te mira. Hay una persona que está pendiente. Es una espía que tienes ahí. Es una espía. Esta persona, quizá de repente vosotros han tenido una oportunidad. Algo pasó entre vosotros, ¿vale? Esta persona aún siente o aún piensa que entre vosotros dos puede ver algo, cariño. Puede ver algo, ¿vale? Pero alguien te está espiando, alguien te está observando. Tenlo por seguro. Alguien está viendo tus movimientos. Alguien, Cáncer, ¿quién puede ser? Soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera, como los primates. Soy una rumbera, rumbera. Richard, ¿qué ha pasado? Has hecho un cambio. Esta es la música sorpresa. Manos para arriba, manos para abajo, como los gorilas. ¿Por qué hago esto? Para romper el hielo. Porque te he visto así. Concentrado y concentrada. Y te he dejado a cuadro. Richard, ¿qué ha pasado? Te he dejado a cuadro. Yo soy así, ¿vale? Tú eres Cáncer. Tú ya debes saber cómo somos nosotros. Estamos un poco locos, ¿vale? Cariño, hay una persona que te observa, Cáncer. Hay una persona que no te olvida, que está pendiente de ti. Es un cucaracho, una cucaracha. Pero ya también las energías me han dicho que tendrías que hacer tu cambio, ¿no, cariño? Que tendrías que liberarte de algo para que te llegue lo bueno. O a lo mejor me dice Richard, el vínculo que yo tengo con esta persona que no me olvida, tenemos un hijo. Muchos de vosotros, si vas a ser una chica mala o un chico malo, dímelo, Richard, soy una chica mala. O vas a ser un chico malo, cuídate, ¿vale? Protégete, porque no vaya a ser que de aquí para fin de año me dice Richard, feliz Navidad en Instagram y me enseñes la foto de tu bendición, de tu criatura, cariño, ¿vale? Cuídate si no estás preparado o preparada, porque todos los indicios apuntan a que muchos de vosotros
La barriguita lo va a crecer y no van a ser gases. No, Richard, tengo gases. No va a ser gases, cariño, ¿vale? No, es la bendición, cariño. Muy bien. Soy una rumbera, rumbera salvaje. Bailo a mi manera, como los primates. Ya me corto sin voz, voy a continuar. Rumbera, rumbera, vamos a bailar. Muy bien, vamos a continuar. Richard, estás loco. Estoy un poco loco, lo sé, ¿vale? Pero esa locura me llega, me da felicidad, cariño. Tú también tienes que ser así. Ríete de la vida, disfruta de la vida. ¿Qué haces amargado y amargada pensando en el pasado? Tienes que vivir, tienes que disfrutar. Sé tú libre. Tienes que ser libre, cariño. A veces, cáncer, y te doy como consejo, porque soy un perro viejo ya. Muchas veces nosotros nos limitamos a no ser felices, cariño. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente estamos en un mundo en el cual todo está etiquetado, todo. Para que tú seas feliz, tienes que tener una mansión. Para que tú seas feliz, tienes que casarte. Para que tú seas feliz, tienes que tener hijos. Para que tú seas feliz, tienes que tener ese trabajo que te da mucho dinero. Son etiquetas de la vida. Tú tienes que hacer lo que te llene. Tú tienes que hacer lo que te hace feliz, no lo que diga la sociedad, no lo que digan los demás, porque al fin y al cabo es tu vida. ¿O es acaso que ellos han comprado tu vida? Si lo han comprado tu vida, pues entonces tú vas a ser un esclavo. Tú tienes que ser como tú quieres ser. Si quieres gritar, pues grita. ¿Tú crees que yo me limito? Yo grito. Y encima inclusive saco hasta la lengua. Saco hasta la lengua. ¿Por qué? Un beso con lengua. Un beso con lengua. A mí me da igual lo que digan el resto. ¿Por qué? Porque ya tengo una edad. Y si yo no soy feliz ahora, ¿a qué estoy esperando? ¿A que llegue a viejo? ¿O tú a que llegues a viejo o a vieja? No, no. Tienes que ser feliz, cariño. Déjate de estar pensando en las etiquetas de la vida. Deja de estar diciendo, ¿qué dirá mamá? ¿Qué dirá papá? Ya tienes 50 años, cariño, y todavía no te mueves de tu casa. Entonces, ser feliz, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Las características. Solo es como consejo, mi rumbera, mi rumbero. Tú sabes que yo te quiero. Vamos a ver. A ver. Las características. Contra viento y marea, sin voz y todo. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor la persona de tu interés como que se ha roto lo que es el contacto o la comunicación. O lo notas un poco indiferente. Puede ser alguien de elemento tierra. Es una persona que a lo mejor está pasando lo que es un luto. Si es mujer, se hace un moño en la cabeza. Si es hombre, tiene lo que es el cabello largo. A lo mejor de repente vosotros trabajan juntos o tienen su propia empresa, su propio negocio. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que tranquilamente de repente es un jubilado o una jubilada, ¿vale? O es una persona que tiene ya su propio negocio, su propia empresa. Es una persona muy inteligente, muy cauteloso, muy observador, muy observadora. Siento que esta persona de repente tiene inclusive el control de tu vida. No vaya a ser que sea un cucaracho del pasado que siempre te está controlando, ¿vale? O me dice Richard, va y viene. Es una persona que quizás de repente también es mayor que ustedes, pero le falta un poco de madurez. Hoy te quiero, mañana desaparezco, vuelvo otra vez después de 5 años, estoy bien un mes y luego desaparece. Ten mucho cuidado, ¿vale? Puede ser que la persona de tu interés es una persona que sea catedrático o catedrática o le encanta la lectura. Puede tener su propia empresa, su propia casa, su propio hogar, etcétera, etcétera. Una persona con poder adquisitivo, un sugar daddy, cariño, un sugar daddy, ¿vale? Por otra parte, muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua o cualquier signo. Esta persona te llama la atención sus ojos. Tiene los ojos claros, verdes, azules o marrones claros o miel, ¿vale? Es una persona que te ama, es una persona que te quiere, pero le falta madurez, le falta pisar tierra. Y puede ser de repente por su juventud o porque le falta madurar. Es como si me dijera Richard, siempre me está diciendo que los chanchos vuelan, los cerdos vuelan, ¿vale? Puede ser que esta persona vive cerca de la playa, cerca del mar, etcétera, etcétera. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede tener rasgos afroamericanos o mulatos o es muy trigueño o muy trigueña. Es una persona que le gusta mucho el trabajo o de repente cuida mucho lo que es su economía, el dinero. Es una persona que está muy obsesionado por el trabajo, ¿vale? Ya parece un Richard ya. Puede ser que esta persona, su trabajo está vinculado a lo que es en alquilar departamentos, un agente inmobiliario, puede ser que esté vinculado también lo que es en el mantenimiento del hogar, de la casa. Una persona muy inteligente, pero es una persona también que antes de tomar una decisión se lo va a pensar todo, ¿vale, cariño? Te enseño las cartitas,
Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Alguien te está pensando, alguien te está mirando. Cuídate, porque siento que muchos de vosotros van a tener a su bendición. Hasta la vista y te me cuidas. Besotes, Cáncer.